Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y realizo estos vídeos, estas transmisiones en directo desde mi consulta de psicoanálisis para responder a las preguntas, a las dudas, a los intereses temáticos que ustedes tienen y que van planteando tanto en estos vídeos como a lo largo de la semana. Yo tomo nota de ellos y después los añadimos en el listado de temas a tratar para ir todos los lunes cada lunes hablando de uno de esos temas, desde una aproximación psicoanalítica. El tema de hoy que ha propuesto uno de nuestros seguidores es acerca del objeto A. Es un tema teórico del psicoanálisis que ustedes estarán preguntando, ¿y qué es eso del objeto A? Bueno, entre los oyentes de estos vídeos habrá personas que ya estén más involucradas, más implicadas en el estudio psicoanalítico, que hayan leído a Freud o que estén leyendo a Freud y que estén leyendo a Lacan o que hayan oído acerca del objeto A. Entonces vamos a tener en cuenta a esas personas, pero también habrá personas que nunca hayan oído hablar del objeto A, puesto que estos vídeos están destinados también a la clínica, a las cuestiones clínicas, a las cuestiones que nos pasan en el día a día y que aún no nos preocupan y que queremos saber cómo tendríamos que hacer un abordaje psíquico de esas cuestiones para vivir mejor, con más salud mental, para ir produciendo ese estado de salud físico, psíquico y social que la Organización Mundial de la Salud propone como un estado de salud integral, que es muy difícil de alcanzar, ¿no? Casi es un ideal, pero que tenemos que trabajar para gozar de esas formas saludables de vivir, ¿no? Entonces estos vídeos están destinados tanto a eso, a ayudarles a ustedes a trabajar o a empezar a trabajar, o por lo menos a saber dónde se trabaja la salud mental. Y por otra parte, bueno, pues a estas personas que están más interesadas en la teoría psicoanalítica, que ya están estudiando o que están haciendo los cursos de los jueves conmigo o que llevan incluso años haciendo los cursos y que se les plantean este tipo de dudas, pues vamos a intentar darle un enfoque desde los dos ámbitos, puesto que el psicoanálisis también es una cuestión de praxis, es decir, está la práctica psicoanalítica y está la teoría psicoanalítica y van imbricadas y no hay la una sin la otra. Eso es lo que llamamos la praxis. De hecho, así nació el psicoanálisis. Así nace, ¿no?, de esa práctica clínica que el doctor Sigmund Freud empezó a realizar con los pacientes neuróticos y a partir de ahí y de toda esa información que recibía y de esa experiencia novedosa para él, no solamente para él, sino también para el campo científico, va a surgir este instrumento y esta herramienta psicoanalítica tan importante que es el psicoanálisis. Entonces, práctica y teoría van a ir siempre de la mano y es la praxis psicoanalítica. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a hablar del objeto A. Bueno, el objeto A, en primer lugar, es un concepto teórico. Como tal concepto, no tiene cuerpo, es decir, no nos podemos ir a pasear con el objeto A, igual que no nos podemos ir a pasear con el objeto inconsciente. Es un concepto teórico que forma parte de la teoría psicoanalítica, especialmente como tal concepto de la teoría lacaniana, de la teoría del significante, que es la que va a desarrollar Lacan para explicar a Freud, es decir, para volver a Freud, para hacer que esa comunidad psicoanalítica desviada de su época y también actual, que por eso nos habla a los hombres y mujeres de hoy, nos habla a los sujetos de la ciencia de hoy, para desviar o para comenzar de nuevo, empezar a caminar en la actualidad a esos desviados de la ciencia psicoanalítica, ¿no? Dice, cuando nos encontramos en un callejón sin salida, la mejor manera es volver a empezar, ¿no? Entonces, la comunidad psicoanalítica en el momento lacaniano estaba muy desviada y Lacan viene en ese momento a posicionarse en la teoría freudiana y a decir el psicoanálisis es Freud, ¿no? Y hay que volver a Freud.
utilizando sus lenguajes, sus instrumentos, su lectura de Freud, porque Lacan hace una lectura de Freud, ¿no? Nosotros hacemos una lectura de Lacan, y desde el grupo cero, nuestra lectura de Lacan es la lectura de Menasa, la lectura que Menasa hace de Lacan. Esto también lo digo porque hay muchas personas que nos siguen, que se alimentan del grupo cero, que no se pierden ningún vídeo, que están aprendiendo y creciendo gracias a nosotros, y sin embargo después vienen a los vídeos a cuestionar, ¿no? Precisamente de eso de lo que se están alimentando. Bueno, pues yo quiero decirles que la lectura que en el grupo cero hacemos de Lacan es la lectura de Menasa, la lectura de Lacan particular que hace la escuela grupo cero y que hace Menasa, porque hay 800.000 lecturas de Lacan, ¿no? Bueno, entonces, la escuela grupo cero, que tiene más de 40 años de existencia y de experiencia formando psicoanalistas en todo el mundo, se posiciona en la teoría freudiana y en la teoría lacaniana y en la teoría menasiana, o sea que viene a ser Lacan, viene a ser una lectura de Freud, Menasa viene a ser una lectura de Freud y Lacan, ¿vale? Y más bien somos un producto-efecto de ese discurso analítico, ¿no? De esa lectura. Entonces, Lacan va a desarrollar el concepto de objeto A, pero para referirse a una cosa que ya nos ha explicado Freud, ¿no? Si ustedes recuerdan, los que hayan visto ya vídeos, clases mías o nuestras, hablábamos en alguna ocasión, hemos hablado de la primera experiencia de placer, ¿no? Y de las huellas de la percepción. Vamos a empezar a hablar de la primera experiencia del placer, que era esa que el niño tenía cuando siente hambre, llora pidiendo que la mamá venga y lo amamante, ¿no? Que llora para calmar. Se chupa el dedo, pero con eso no calma el hambre, ¿no? Al principio trata de calmarlo de una manera autoerótica e incluso alucinatoria, pero el hambre no se calma de esa manera. Entonces el niño empieza a llorar y ante el llanto del niño viene la madre, le da el pecho al niño, y entonces esa unión entre la huella del hambre, ¿no? La huella de percepción de ese estímulo doloroso, displacentero, que es la sensación de hambre en ese estomaguito chiquitito que tiene el niño, mientras, o unido a la experiencia, la huella de percepción de la leche, de esa corriente de leche materna que entra en el niño y calma su sensación de hambre, esa fusión de las dos huellas perceptivas es lo que vamos a llamar la primera experiencia del placer, ¿no? Que después va a ser también la que anime la máquina del deseo, ¿no? Esa búsqueda de la primera experiencia del placer que nunca jamás se va a poder volver a encontrar, obviamente, porque ya no está ni el pecho de la madre, ni aquella leche que entró, ¿no? Ni aquel hambre. O sea, esa primera experiencia de placer va a ser motor, va a disparar, ¿no? Siempre se va a volver a tender a aquello, y eso es precisamente porque tiene que ver con esta cuestión de que el deseo no se satisface nunca, ¿no? Siempre queda esa insatisfacción porque la primera huella, la primera experiencia del placer nunca se va a alcanzar. Entonces, que el deseo nunca se satisface también tiene que ver con que el deseo no tiene objeto. Es decir, cualquier objeto puede ser objeto del deseo. Uno no deja de desear. Claro, si el deseo se calmase, dejaría de desear, ahí se moriría. Pero es que el deseo es la máquina, es el motor de la máquina psíquica, es el motor del psiquismo, el deseo. Deseamos por el día, deseamos por la noche, deseamos a todas horas, porque si no nos morimos. Si dejamos de desear, nos morimos. Y como deseamos en todo momento, por la noche hacemos sueños para hacer algo con ese deseo, para que no nos despierte el deseo, producimos sueños. Bueno, esto para decir que el deseo
es el motor de la vida, ¿no? El motor del psiquismo. Y precisamente porque el deseo no se colma, no se sacia, no hay ningún objeto que pueda colmar el deseo. Y también porque cualquier objeto puede ser objeto del deseo, ¿no? Que el deseo no tiene objeto quiere decir que puede transferirse a cualquier objeto, que ahora deseas hacer un curso, haces el curso, terminas el curso y ves que tu deseo no se ha colmado. Ahora deseas hacer la carrera y entras y te metes en los seminarios de la escuela y empiezas a estudiar la carrera psicoanalítica. Y si estás estudiando y ves que tu deseo no se ha colmado y ahora empiezas a trabajar o empiezas a hacer, ¿no? Nunca, el deseo no se colma nunca, está siempre en movimiento, ¿no? Bien, entonces, objeto de deseo va a ser aquello a lo que el deseo se va, la libido, ¿no? La energía sexual, la pulsión sexual se va a adherir a esos objetos. Sucede que en el aparato psíquico, entonces el aparato siempre persigue al objeto, pero el objeto tampoco se lo puede tener, el objeto siempre se lo puede rodear con la libido, pero no se lo puede tener el objeto, ¿no? Entonces, todos son objetos as en ese sentido, ¿no? Que no se pueden tener, es decir, que ya nos están indicando la falta, de que la falta es necesaria para el deseo, de que la falta es necesaria para que el aparato psíquico funcione correctamente. Es una falta positiva, es una falta necesaria para que lo psíquico funcione correctamente. Después también hablar en cuanto al objeto A, que en el aparato psíquico, y también en relación con una pregunta que nos hacía el otro día un seguidor en relación con la regresión, en el aparato psíquico decíamos que hay movimientos progresivos y regresivos. Hay movimientos desde el deseo hacia la realidad, el deseo que quiere llegar a la realidad, hacia los objetos, quiere llegar a expresarse, a satisfacerse y se va a encontrar con sus dificultades y sus obstáculos porque los deseos que quieren satisfacerse, los que mueven el aparato, son los deseos más primitivos en nosotros y por tanto deben estar reprimidos, deben tener otro formato para llegar a la conciencia. Bueno, pero eso no deja no quiere decir que no sigan expresándose intentando llegar a la conciencia, aunque después tengan que deformarse para poder conseguirlo, ¿no? Bueno, eso sería un movimiento progresivo, pero también en el aparato psíquico hay movimientos regresivos, que se produce, es lo que llamamos la regresión, que se va a producir cuando uno intenta recordar, por ejemplo, ¿no? No solo cuando intenta recordar, sino también en el sueño, en la alucinación, hay regresión. ¿Esto qué significa? Significa que ese movimiento de lo psíquico que va hacia el polo motor, ¿no? Desde el deseo al polo motor para intentar satisfacer el deseo, también puede haber un movimiento desde el polo motor al polo perceptual. Cuando recordamos, por ejemplo, si yo a ustedes les digo qué comieron ayer, ustedes van a hacer un movimiento regresivo, van a intentar recordar lo que comieron ayer, o sea, van a intentar ir de nuevo a la huella de la percepción, ¿no? Volver de nuevo a ver qué comí, van a hacer un movimiento intentando llegar a lo percibido, al sabor, al gusto, a la visión, a lo escuchado sobre lo comido, ¿no? Sobre lo que comí. ¿Vale? Ese es un movimiento regresivo que solamente puede llegar en realidad no a la huella de la percepción, porque la percepción ya no está, la percepción desapareció, sino que va a llegar como máximo a la huella de la memoria, al recuerdo, a la impresión que eso dejó en el aparato psíquico. Pero lo que quedó fuera del aparato psíquico, es decir, la huella de la percepción, eso ya no está. Eso está desaparecido, eso falta. Bueno, pues a eso es a lo que vamos a llamar el objeto A. El objeto A es eso que quedó fuera del aparato. Eso a lo que ya no podemos acceder. Lo que tiene que ver con la huella perceptual, pero nosotros ya solamente, incluso en la alucinación,
Fíjense lo que les digo. Incluso en la alucinación no se puede llegar al objeto A, no se puede llegar a la huella perceptual. Llegamos como mucho a la huella anémica, a lo que de esa percepción quedó en el aparato, la impresión, la huella que dejó en el aparato psíquico, eso, ¿no? Ese hecho o acto que impactó en el aparato, porque no todo entra en el aparato. Bueno, huella anémica, ¿vale? Entonces ya vamos diferenciando entre la huella de la percepción, el objeto A, la huella anémica, el aparato, dentro o fuera del aparato, el movimiento progresivo, el movimiento regresivo, la primera experiencia del placer, la falta constitutiva y necesaria en el aparato psíquico, la no satisfacción del deseo, el deseo no se satisface nunca, y eso precisamente también va a ser causa de salud. Es decir, la falta, eso de lo que tanto se queja la gente, ay, me falta esto, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo hijos, no tengo trabajo, no tengo, ¿no? Tiene que ver con ese no tener, con esa carencia que es fundamental para el aparato. Pero a veces, como el sujeto, como la neurosis, ¿no? Que esa es la neurosis, querer tener, querer saber, eso es la neurosis, es el discurso de la neurosis. Entonces el sujeto se enferma por querer tener o por querer saber, cuando más bien es la falta la que garantiza la salud, ¿no? Es decir, vivir en torno a esa carencia, ¿no? Esa es la que nos hace estar en movimiento, el movimiento psíquico. Siempre tiene que haber ese movimiento libidinal hacia los objetos, y como el objeto no se puede tener, ese agujero que queda, porque siempre vamos a rodear los objetos. La libido sale del yo, rodea al objeto y vuelve al yo. Ese agujero que queda ahí, que puede estar ocupado por cualquier objeto, vamos a llamarlo el objeto A, ¿vale? Esa carencia, esa falta, ese agujero. Entonces, es necesario para la salud esa cuestión. Después también les quería hablar de que el psicoanalista, precisamente, cuando el paciente llega al psicoanálisis, normalmente el paciente atribuye al psicoanalista que el psicoanalista tiene el saber de lo que él necesita, ¿no? Le pone en el lugar de el sujeto supuesto saber, que era el sujeto que venía a ser el sujeto de las ciencias anteriores al psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis es una ciencia muy novedosa, es una ciencia conjetural, está enmarcado dentro de ese campo de las ciencias conjeturales, que son la teoría del valor, la lingüística y el psicoanálisis. Son ciencias que nacen a partir del siglo XIX. Las otras, las ciencias racionalistas, causalistas, son ciencias muy antiguas que nacen ya desde Aristóteles, ¿no? De estas concepciones aristotélicas que tienen muchos siglos, antes de Cristo incluso, ¿no? Y que digamos que los libros ya han sido superadas en el sentido de que ahora estas nuevas ciencias conjeturales producen un nuevo sujeto de la ciencia. Para aquellas ciencias racionalistas, causalistas, las ciencias positivistas, el sujeto de la ciencia era el sujeto supuesto saber. El sujeto de la ciencia sabía todo acerca de la ciencia y él estaba como excluido, él tenía el saber. Para las ciencias conjeturales, como el psicoanálisis, el sujeto de la ciencia cae también debajo de ese no saber, de ese saber no sabido, ¿no? Es un sujeto del inconsciente también el psicoanalista en la ciencia del psicoanálisis. Y por lo tanto, también el psicoanalista se tiene que convertir, se tiene que producir para el paciente como un objeto A. Fíjense lo que les digo. En el proceso psicoanalítico, el paciente tiene que producir en el psicoanalista un objeto A. Al final del proceso psicoanalítico, el psicoanalista será para el paciente un objeto A de su deseo, entre otros objetos A de su deseo. No será el único objeto, no será el sujeto supuesto saber, ¿no? Sino que será un objeto A. Y ahí realmente el paciente se
se convierte o se produce como un sujeto del psicoanálisis, como un sujeto del inconsciente, como ahí ha producido la castración del otro con mayúsculas, que dice Lacan, ¿no? La castración del lenguaje. Ahí ha vaciado el lenguaje, ahí se ha dado cuenta de que las cosas no significan lo que en principio uno cree que significan, ¿no? Sino que las palabras están separadas del significado y que las palabras nunca remiten a los significantes nunca remiten a esos significados. Es decir, que la palabra hogar, por ejemplo, para una persona hogar significa una cosa, significa calidez, significa amor, significa familia, significa descanso, significa placidez, por ejemplo, mientras que para otra persona la palabra hogar significa tortura, sacrificio, malestar, horror, lo que sea, ¿no? Es decir, que las palabras están separadas de las cosas y eso es la castración del lenguaje. Que los significantes es en la relación significante, en la relación de unas palabras con otras palabras que van a ir produciendo significaciones. Y de esas significaciones no las podemos saber hasta que el paciente no empieza a hablar en el análisis, es decir, que tiene que producir sus propios sentidos. Que los sentidos se producen, que el paciente se produce en análisis, que el paciente va a tener que producir al psicoanalista como un objeto A, y que eso tiene que ver con la producción de su propio deseo, con la producción de su propia máquina de desear, con la producción de esta carencia y esta falta que decimos que tiene que ver con el objeto A y que tiene que ver con que la madre queda castrada, tiene que ver con que el otro con mayúscula, el lenguaje primitivo para el sujeto también tiene que quedar castrado, ¿no? Tiene que quedar vaciado, la madre ya no ocupa ese lugar, sino que tiene que ser también significante para el sujeto, ¿no? Ven que como esta teoría del significante lacaniana es una lectura que Lacan hace de Freud, porque Freud ya habla de esto cuando habla del complejo de Edipo, ¿no? Del complejo de Edipo y del complejo de castración, ¿no? Cuando Freud habla de la castración, en realidad no está queriendo decir que el niño tiene miedo a ser castrado, que también, pero porque ahí el niño lo entiende en ese momento de su desarrollo, de su constitución psíquica, puesto en su realidad material, en su realidad psíquica y su realidad material de ese momento, en lo que él está preocupado, en lo que él está ocupado, en su sexualidad. Claro, sexualidad también tiene que ver con esta cuestión del lenguaje, ¿no? Sexualidad no tiene que ver tanto con el cuerpo, sino como con el cuerpo de palabras, con el lenguaje. Por eso también en el estadio del espejo, que dice Lacan, ¿no? En el estadio del espejo es donde se conforma ese cuerpo que va a ser base para imaginario, ese yo, ese cuerpo, donde se va a asentar después el lenguaje, ¿no? Donde el niño va a decir, yo quiero ser como ella quiero ser, ¿no? Como la profesora de psicoanálisis quiero ser, como la psicoanalista, yo quiero ser psicoanalista, porque va de la insuficiencia a la anticipación. Un sujeto insuficiente, un sujeto que le falta, pero que todavía no sabe que le falta porque no tiene el lenguaje, pero él se ve partido, ¿no? Se ve insuficiente porque nacemos insuficientes, nacemos prematuros los seres humanos, nacemos incapaces de nada, ¿no? Y nos tendremos que hacer capaces de algo, pero a través del lenguaje, porque siempre necesitamos de los otros, somos insuficientes, ¿no? Individualmente somos... Bueno, entonces, de la insuficiencia a la anticipación, uno insuficiente, que se ve partido, que se ve fragmentado, ve enfrente a otro que sabe, que es grande, que no sé qué, que parece que lo tiene todo, que está completo, ¿no? Y dice, como ella quiero ser, ¿no? Pero en realidad, bueno, es una atribución. Es la misma atribución que el niño hacía a la madre. Bueno, es una atribución necesaria en esa fase del espejo, en ese momento, para
constituir ese cuerpo donde después se va a venir a sentar el lenguaje. Pero el lenguaje va a tener que ver después con la castración precisamente de esa madre, con la desatribución, con la castración del otro con mayúscula, con la castración de la madre fálica. Va a ser necesario para poder hacerse un sujeto del lenguaje, un sujeto hablante, un sujeto, ya no les digo del inconsciente, que también, ¿no? Que eso se hará en el psicoanálisis personal, un sujeto del deseo, un sujeto que produzca su propio deseo, que no viva en el deseo de la madre permanentemente, que no viva en las frases de la madre, en las frases del tío, de la abuela, que le decían, hijo mío, tú no vas a llegar a ningún sitio, eres una catástrofe, o que te decían, ay, hija mía, eres la más guapa del mundo, no vas a tener que hacer nada porque todo te va a venir fácil, eres una princesa. No, sino que uno tiene que pasar de ser objeto del deseo de la madre a ser sujeto deseante. Y eso conlleva un camino, y eso conlleva la aceptación de una falta, y esa falta es la que te pone a trabajar, y esa falta es la que te pone a saberte, a humanizarte. Humanizarte quiere decir a mortalizarte, sí, mortalizarte, porque nacemos a la muerte, nacemos prematuros, nacemos incapaces, nacemos inmaduros, sí, pero solamente sabemos de ellos a través del lenguaje. Y saber de nuestra mortalidad, que no es tan importante el saber, sino hacerse mortal. O sea, morir nos vamos a morir todos, pero hay unos que nos hacemos mortales y otros que son inmortales, o viven como inmortales. Bueno, el que vive como inmortal no se cuida. El que vive como inmortal, ¿para qué se va a cuidar? Si no se va a morir nunca, ¿no? Si a él no le van a pasar nunca nada, ¿sí, no? Mientras que los vivos muertos, los vivientes mortales, saben de su mortalidad, viven como si no fueran a morir, pero saben de su mortalidad, constituyen su mortalidad, constituyen cuerpo, hacen cuerpo, porque el cuerpo es tiempo, y el cuerpo está hecho de palabras, y con el cuerpo viene el goce de la vida. Gozar solo es posible para un mortal. Los inmortales no gozan, y los animales tampoco. Gozar solo es posible para un humano. Entonces, si usted no goza de su vida, o no sabe gozar, no disfruta la vida, no vive, no está implicado, ¿no? Está como si no viviera, como fuera de su lugar, como fuera de su sitio, como sin vínculo con los demás, o sin vínculo con su propio lugar en el mundo. Le recomiendo que comience su psicoanálisis, porque es hora de atarse a las palabras, de dejar que las palabras vuelen. Y como dice Lacan, no se trata de pensar ni reflexionar en el psicoanálisis, esto que lo quiero decir y es muy importante, se trata de decir necedades, se trata de hablar de cualquier cosa, no de hablar de todo, de hablar de algo, de hablar de cualquier cosa aunque parezca necio, porque en esas necedades, en esa relación con el significante, con ese significante castrado, vaciado de significado, es donde en esas cadenas significantes van a aparecer las significaciones, y a partir de ellas podremos producir su propio deseo. Y es el deseo el que comanda la vida, pero ya este es un deseo trabajado, ya es un deseo civilizado, ya es un deseo muy sublimado, el que pasa por la palabra y el que se interpreta, ¿no? El que se psicoanaliza y se interpreta. Ya es un deseo que es capaz de producir otros efectos sobre la vida, ¿no? Es un nivel de trabajo probablemente de los más elevados o sublimes que se puede permitir hoy en día el ser humano, ¿no? El deseo pasado por la palabra e interpretado, que a su vez tiene efectos sobre la máquina de desear, por tanto tiene efectos a nivel de toda la realidad psíquica del sujeto, y no olviden que la realidad psíquica es la que mancha la realidad material, que somos nosotros con nuestra realidad psíquica y con nuestro deseo que manchamos la realidad
y la vemos de acuerdo con nuestra mancha, tal y como nosotros la manchamos. La realidad material está ahí, y está limpia, ¿no? Pero luego cada uno la mancha según su deseo, la mancha según su sexualidad. Bueno, pues entonces mejor hay que lavar esa sexualidad, hay que lavar ese deseo para que sea una mancha productiva, para que sea una mancha eficaz, para que sea una mancha de goce, sea una mancha de salud, ¿no? De salud en el sentido de salud, la salud que tiene el psicoanálisis, la salud del deseo, la salud de vivir de acuerdo con el deseo de uno, ¿no? Que eso es lo éticamente correcto para el psicoanálisis, esa es la ética psicoanalítica. Y todo lo demás ya es lingüistería, palabrería o fuera del campo del psicoanálisis, que a nosotros pues no nos interesa, la verdad. Es producir deseos sujetos del deseo, ¿no? Que sería el objeto del psicoanálisis. Bueno, y por aquí saludo a todos. Carlos Latorre, que dice: admirable tu vocación y amor por el psicoanálisis. Admirada Virginia, muy feliz cumple. Gracias, Carlos. Y tenemos también otro comentario de María de Jesús Caicedo. Muy buenas tardes, profesora Virginia. Le deseo feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Sois muchos para mencionar los nombres, pero estáis todos aquí. Los que lo estáis viendo en directo y los que vais a ver el vídeo en diferido, formáis parte de este espacio de psicoanálisis y salud mental. Si queréis conversar personalmente conmigo, en mi página web www.virginiavaldominos.com encontraréis todas las formas de contacto. ¡Ánimo! ¡Ánimo que podéis! Que los sueños son, pero parte de los sueños pueden hacerse realidad con trabajo. Los deseos son los que movilizan nuestra vida. Vamos a pasar esos deseos por la máquina del psicoanálisis y así poder más. Y también decirles que van a encontrar en la descripción del vídeo un link para valorar mi trabajo, para valorarme como psicoanalista en Google. Será yo